Tras los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, con David Rosenthal. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a esta última emisión de este espacio, Los Pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, de la mano de David Rosenthal. ¿Qué tal, David? Hola Jorge, muchas gracias. Un saludo a todos nuestros oyentes. ¿Cuál va a ser el tema o el personaje de esta emisión? Y bueno, en este caso hablaremos de Francisco de Miranda, que es una de las figuras más importantes junto con Bolívar de la independencia de Venezuela. En este caso se sabe en Venezuela que Miranda tenía seguros ancestros sefardíes, gentes que habían sido perseguidos por la Inquisición española. Así que esos orígenes de Francisco de Miranda, que son relativamente humildes, pues su padre Sebastián de Miranda Ravelo, nacido el 12 de septiembre de 1721 en Puerto de la Cruz, población del Valle de la Orotava, en Tenerife, una de las Islas Canarias. Fue bautizado en la parroquia de Nuestra Señora de la Peña de Francia 10 días más tarde, y era hijo a su vez de Gabriel de Miranda, también nacido en Puerto de la Cruz en el 6 de noviembre de 1686, y de María de la Concepción Ravelo de León, hija de Domingo de Sosa de León y Catalina Ravelo. Asimismo, Sebastián de Miranda, por razones de nacimiento, al sospecharse que era mestizo de Guanche, pertenecía a la categoría social de los blancos de orilla, considerada inferior a los blancos españoles y a los criollos, y se sabe que el cabildo de Caracas le acusó de mulato, mercader, aventurero e indigno por muchos antecedentes de desempeñar puesto de categoría. No es de extrañar que, alcanzada cierta holgura económica, tratara de demostrar en juicio que sus orígenes eran puros, para así poder obtener mayores privilegios sociales. Por ejemplo, José Chocron Cohen ha señalado que en realidad Miranda fue rechazado por su posible origen judío y su condición de marrano converso. Las Canarias fueron un importante asentamiento de judíos que huyeron de otras regiones de España. Eventualmente, los posibles antepasados judíos de Miranda se establecieron en Venezuela. En ese entonces, para el judío era más fácil, como lo sabemos, cambiar de profesión. Era más fácil cambiar de profesión que de patria y apellido. Así que la actividad económica de la familia Miranda estaba relacionada con el pueblo judío y no con los católicos. Y si Miranda no fue judío, por lo menos existieron razones para afirmar que era descendiente de judíos. En Caracas, su padre Sebastián de Miranda Ravelo se estableció como comerciante de lienzos, que era una actividad muy relacionada con los criptojudíos, todo el tema textil y también con los judíos. Y con el tiempo contrajo matrimonio en 1749 en la iglesia catedral con la caraqueña Francisca Antonia Rodríguez de Espinosa, también de un posible origen sefardí. La boda no hubiera aparecido en el registro de matrimonios, y sus hijos jamás hubieran podido ir a la universidad. Pues si también era ella de origen canario y blanca, pues de lo contrario esto. El primogénito de 10 hijos e hijas del matrimonio, Sebastián Francisco de Miranda, que nace el 28 de marzo de 1750 en Caracas, con luego sus hermanos son Ana Antonia, Rosa Agustina, Micaela Antonia, Miguel Francisco Javier, Francisco Antonio, Ignacio José, Josefa María y Josefa Antonia.
El 5 de abril de 1750 fue bautizado en la iglesia catedral por el maestro Juan de Rada, siendo su padrino el bachiller Tomás Bautista de Melo, y el 27 de diciembre del mismo año le fue administrado el sacramento de la confirmación por el obispo de Caracas, Manuel Machado y Luna. En sus inicios, la familia Miranda era muy modesta económicamente y vivía dentro de un grupo socialmente discriminado de colonos canarios sin ningún título de nobleza o blancos de orilla, llegados a Caracas que en costumbre, estrato y nivel formaban un núcleo aparte de los blancos criollos o mantuanos, los blancos españoles y los pardos. Con el tiempo, la situación de la familia mejoró notablemente y Sebastián de Miranda logró hacer fortuna como comerciante en Caracas, llegando a ser propietario de diversos inmuebles en la ciudad. Ya en aquellos tiempos existían roces y conflictos sociales que empezaron a crear un problema de gobernabilidad para las autoridades coloniales, que además tenían que aliviar las secuelas negativas de la presencia de la Real Compañía eh, guipuzcoana, guipuzcoana, que monopolizaba las transacciones comerciales en la provincia de Venezuela. Y en la Orotava, la familia Miranda era considerada gente distinguida e ilustre, a diferencia de lo que sucedía en Caracas. Su padre hizo fortuna con su trabajo y logró ser nombrado capitán del batallón de milicias de Blancos de Caracas, pero por estar en entredicho su procedencia, su nombramiento produjo un fuerte rechazo del estamento social conocido como mantuano, sociedad compuesta de blancos criollos, descendientes de españoles, pero nacidos como Sebastián Francisco en territorio americano. eh, reflejó todo ello de, reflejó todo ello conflictos sociales y raciales latentes, y una de las causas de la independencia era esa. Había cierta dosis de desprecio de los mantuanos hacia su padre por ser un comerciante, ocupación que a sus ojos lo inhabilitaba para ser capitán de milicias. Entonces ahí se puede también entender un poco lo que luego sería la independencia de esta parte del mundo y el significado también eh, de lo que los españoles de la península ibérica significaban para estas personas que ya se habían asentado en la América y que a pesar de tener origen español, pues muy seguramente muchos como Miranda y como Bolívar, de quien hablamos antes, tenían orígenes judíos que los habían hecho a sus ancestros partir de la Europa, de la España, y bueno, venir a probar suerte a la América y al Caribe. Así que verdaderamente grave fue el enfrentamiento de Miranda, padre, con dos mantuanos de fuste, como Nicolás de Ponte y Martín Tobar Blanco, cuyos descendientes terminaron contándose entre los republicanos, enfrentamiento que solo se solucionó cuando el rey Carlos III ordenó a los caraqueños que se le permitiera a Miranda el uso del uniforme y el bastón por considerársele hidalgo, lo cual ocurrió en 1772, cuando su hijo Sebastián Francisco ya tenía un año fuera de Venezuela. Y desde el puerto de La Guaira, Miranda fue trasladado al castillo San Felipe de Puerto Cabello, donde a principios de 1813 escribe desde su celda un memorial a la Real Audiencia de Caracas, exigiendo el cumplimiento de la capitulación de San Mateo para que el 4 de junio de 1813 sea trasladado al castillo San Felipe del Morro en Puerto Rico y de allí a España,
donde es encerrado en una celda alta y espaciosa en el penal de las Cuatro Torres del Arsenal de la Carraca en San Fernando y solo recibió pocas noticias y ayuda de algunos amigos. Miranda planea escapar hacia Gibraltar, pero un ataque cerebrovascular frustra sus planes y muere a los 66 años de edad el 14 de julio de 1816, con todo lo que significa Miranda, ¿no? Dice José Chocron Cohen, quizás sea Miranda la figura más fascinante del siglo XVI y XVIII y XIX de Venezuela, militar, librepensador, aventurero, revolucionario y filosemita, lo que en su momento era toda una muestra de su condición rebelde y de su valentía moral, ¿no? Entonces ese talante revolucionario, el precursor de la independencia de Venezuela y Hispanoamérica, Francisco de Miranda, obra relieve en el alma sensible y multifacética de este insigne venezolano de proyección universal, no solo para llevarlo a destacar en el mítico ámbito de la gesta histórica, sino en muchos otros aspectos de su vida, ¿no? Entonces, bueno, estos orígenes sefardíes de tantos personajes, incluidos eh, Bolívar y Miranda, dejan ver también lo que significa para la América Latina y también el Caribe, eh, esas huellas, esos pasos que no se pueden borrar de Sefarad en el Nuevo Mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, David Rosenthal.